No importa lo despacio que vayas, siempre y cuando no te detengas. Buenos días, licenciada Ruth Iparraguirre Porras y público en general. Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de la Facultad de Enfermería, del quinto semestre. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el tema sobrepeso y obesidad tipo 1 a cargo de mi persona, Palomino Paredes Lisbeth, y mi colega Sarabia Parga Fiorella. Este tema es de gran importancia, así que eh, les invito a que puedan seguirnos con el tema. Bueno, empezaremos hablando o mencionando una frase para iniciar nuestro tema, que dice: la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Bueno, en este trabajo nosotros abarcaremos muchas cosas de gran importancia para que podamos conocer y nos sirva como futuros profesionales de la salud. Por ejemplo, abarcaremos la situación epidemiológica, tanto los casos que actualmente tenemos frente a la obesidad y al sobrepeso. Empezaremos también indicando las indicaciones generales, tanto de la obesidad y el sobrepeso. Y de igual manera seguido por los factores de riesgo, es decir, abarcaremos qué factores existen para que esta enfermedad se sitúe o para que esta enfermedad llegue a pasar. También abarcaremos la relación de peso y talla y qué es lo que nos ayuda para nosotros realizar esta relación. Al igualmente los tipos de diagnóstico que nosotros podemos encontrar para diagnosticar los tipos de obesidad y sobrepeso. Seguido de eso abarcaremos sobre el tratamiento y las complicaciones que en este caso, si una persona tiene obesidad, qué le puede traer y qué consecuencias, más que nada las complicaciones que pueda alargar al paciente y pueda llevarlo a tener diferentes comorbilidades o patologías que van a afectar su salud. Y finalmente el tema que es de gran importancia para nuestra carrera es la promoción y prevención que nosotros deberíamos realizar. Bien, vamos a comenzar con la situación epidemiológica. ¿Cómo se distribuye la obesidad y el sobrepeso en nuestro Perú? Vamos a comenzar con la situación epidemiológica del sobrepeso. Esto según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, donde nos presenta un gráfico de barras, donde las personas de 15 años a más de edad con exceso de peso, según el sexo y la región natural. Donde podemos ver que en el ámbito nacional, en el 2018, el 60% de la población peruana presenta sobrepeso. A diferencia del 2017, pues este valor se ha incrementado en un 2.1. Ahora, respecto al sexo, ¿quién tiene mayor prevalencia? Si las mujeres o los varones. En este gráfico se puede evidenciar que las mujeres registran mayor porcentaje, siendo en el 2018 el sexo femenino obteniendo un porcentaje de 63.1%, a diferencia de los hombres que en este mismo año presentaron un 56.8%, y pues esto le llega a exceder mucho a los hombres, ¿no? En un 6.3%. Ahora, respecto a la región natural, ¿en qué región se registraron más casos? ¿Si en la costa, en la sierra o en la selva? Se puede observar que la costa se dividió en dos, en Lima metropolitana y en el resto de la costa. Ahora, respecto a quién presentó mayor número de casos, fue en la costa, exactamente en Lima metropolitana en el 2018, con un 65.9%, seguido de todo el resto de la costa y de la selva. También se puede observar que el menor porcentaje de casos se registró en la sierra con un 49.5%. Seguiremos con el sobrepeso según el grupo etario. Acá se puede evidenciar en este gráfico de barras el sobrepeso en adultos según grupo etario.
Eh, en el año 2017 hasta el 2018, el grupo etario con mayor porcentaje de sobrepeso que se registró es el grupo de 30 a 39 años, con un porcentaje de 44.6%, seguido del grupo de 50 a 59 años. El grupo etario que presenta menor porcentaje de casos registrados de sobrepeso es el grupo de 18 y 19 años, con un porcentaje de 28.2%. El sobrepeso según los departamentos de nuestro Perú. Acá se puede observar un mapa del Perú, donde se observan los distintos departamentos. Podemos ver que se diferencian en distintos colores. Es un anaranjado más fuerte y empieza a descender el color. Mientras el color sea más fuerte, significa que en estos departamentos se observaron mayor porcentaje de sobrepeso, siendo solamente dos regiones que presentan mayor porcentaje. Está Tacna y la provincia constitucional del Callao, con un porcentaje de 39 y 40.9 respectivamente. Ahora, también se puede ver que Huancavelica es el único departamento que presenta un color naranja muy débil. Eso significa que tiene o presenta el menor porcentaje. Representa un porcentaje de 29.6. Seguiremos con la situación epidemiológica de la obesidad. En este gráfico mostrado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el 2019, nos presenta el gráfico de las personas de 15 años a más con obesidad según el sexo y el área de residencia. En este gráfico se puede observar que en el ámbito nacional, en el 2018, 22.7% de toda la población peruana presenta obesidad. A diferencia del 2017, este le excede en un 6.7%, que son unas cifras muy altas. Respecto al sexo, en este gráfico también las mujeres también presentan mayor prevalencia respecto a los casos registrados. En el 2018 registraron un 26%, y en el año 2017 un 24.7%. Como vemos estos gráficos, mientras cada vez que pasan los años, los casos registrados se van aumentando. A diferencia de los hombres en el mismo año, podemos ver que los varones registraron un 19.3%. Esto, las mujeres le llegan a exceder en un 6.7%, lo que son pues cifras muy altas. Respecto al área de residencia, si se presentan mayor casos en la zona urbana o en la zona rural, pues esto se presenta mayor en la zona urbana. En el 2018 con un 25.3%. Esto se puede deber a la vida tan ocupada y tan rápida que llevan las personas, a diferencia de la zona rural, que solamente presentaron un 12.1%. La obesidad según el grupo etario, acá se dividió, se puede observar la obesidad según el grupo etario de los años de 2017 al 2018, donde el grupo con mayor casos registrados, con mayor porcentaje, es de 40 a 49 años, con un 35.3%, y el grupo con menor porcentaje registrado es de 18 a 19 años, con un 4.8%. Se puede ver que este grupo de 18 a 19 años pues es el grupo que presenta menor casos de obesidad y de sobrepeso.
seguimos con la obesidad según los departamentos de nuestro Perú. Acá también se puede observar el mapa y donde los departamentos también están con unos colores, color rojo, y mientras más fuerte, más intenso sea el color, significa que se registraron un mayor porcentaje. Y mientras más bajo sea, bueno, por otro lado, mientras más bajo sea, significa que menos porcentaje de obesidad se encontraron en estas regiones. Se puede observar que el mayor porcentaje registrado reside en Moquegua, en Tacna, en Ica, en Madre de Dios y en la provincia constitucional de del Callao. Se evidencia que tanto Tacna y la provincia constitucional de Callao también están presentes en la obesidad y también en el sobrepeso. Ahora, por otro lado, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín, Huánuco, Cajamarca y Amazonas son las regiones con el menor porcentaje de obesidad registrado, que se encuentra en un porcentaje de 9% al 14.8%. Bien, luego de la situación epidemiológica, ahora vamos a hablar sobre las definiciones generales, donde vamos a definir qué cosa es el sobrepeso y qué es la obesidad. La OMS define al sobrepeso y a la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud. Pero, ¿en qué se diferencia el sobrepeso y la obesidad? Es que ya la obesidad llega a exceder los niveles del sobrepeso. ¿Pero qué niveles? Para esto debemos hablar sobre el IMC, el índice de masa corporal, que es la relación que existe entre el peso y la talla. Esto se halla a través de una fórmula que es el peso expresado en kilogramos sobre metros, sobre la talla expresado en metros, pero esto al cuadrado. Bueno, cuando nosotros hallamos el índice de masa corporal, con esta fórmula, nos va a resultar, vamos a obtener un resultado. Ese resultado tenemos que compararlo con un cuadro donde nos dice si nuestro índice de masa corporal si nos encontramos bajo peso, normal, o en sobrepeso o en obesidad. Si nuestro resultado se encuentra de 18.5 a 24.9, pues nuestro índice de masa corporal está normal. Se podría decir que la relación entre peso y talla pues es normal. Por otro lado, si el resultado se encuentra de 25 a 29.9, nos encontramos en sobrepeso. Y si el resultado es mayor de 30, se puede decir que nos podemos ya encontrar en obesidad. Pero obesidad también se divide en obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. Si el resultado que hallando la relación entre peso y talla se encuentra de 30 a 34.9, eso quiere decir que nos encontramos en obesidad grado 1. Como vemos en la diferencia de estos gráficos de abajo, verde, amarillo y rojo, vemos que mientras más es nuestro índice de masa corporal, tenemos más riesgo de sufrir patologías, porque estamos en un índice normal, luego sobrepeso y ya luego obesidad, que llega a complicar más a nuestra salud. Tanto el sobrepeso como en la obesidad, el peso corporal es mayor de lo que se considera normal o saludable para una cierta estatura. Continuando con el siguiente punto para nuestra exposición, hablaremos sobre qué factores de riesgo existen para conllevar o que exista el sobrepeso y la obesidad. Para ello, nosotros vamos a utilizar el modelo de Lalonde. El modelo de Lalonde consiste o obtiene 4 factores importantes que conllevan a que esta enfermedad, en este caso, exista, ¿no? Por ejemplo, hay 4 factores que son los factores biológicos, los servicios de salud,
los estilos de vida y el ambiente. Cada uno de ellos con sus respectivos porcentajes, de la cual el que tiene mayor porcentaje son los estilos de vida que la persona pueda tener, y el que tiene menor porcentaje son los servicios de salud. Y esto no quiere decir que no influyan mucho, sino que sí tiene relación mucho para que el sobrepeso y la obesidad se produzcan. Iniciaremos primero con los factores biológicos. Bueno, en los factores biológicos nosotros tenemos una serie de enunciados que a continuación voy a explicar cada uno y es en qué consiste y qué es lo que abarca cada uno. Primero están los factores o los problemas genéticos que tienen los pacientes. Muchas de las enfermedades, no solamente sobrepeso y obesidad, es hereditario. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nuestros padres hayan tenido algún tipo de problemas patológicos como sobrepeso, como diabetes, como cáncer, nosotros probablemente podamos tener este problema, pero no del todo, sino que si nosotros tengamos ese mismo estilo de vida, esos mismos factores, nosotros también podamos conllevar ese tipo de problema. El siguiente es la inestabilidad emocional o el bajo autoestima. Esto sucede mucho en las personas que son jóvenes, por ejemplo, jóvenes, niños y en la edad escolar. ¿Qué quiere decir? Que las personas ahí tienen un cambio de hormonas que están pasando de la pubertad a la adolescencia o de la adolescencia, a la juventud. Entonces, al tener esos cambios, hace que la persona llegue a tener bajo autoestima o llegue a perder el autoestima. Entonces, eso también conlleva que tenga hábitos o estilos de vida que no sean saludables y que conlleven a que posea sobrepeso y obesidad. Ahora, la edad. La edad también es un factor importante, puesto que hemos visto, según las situaciones epidemiológicas, tanto sobrepeso como obesidad, la edad es un factor. Por ejemplo, en el sobrepeso tenemos que las personas de 40 a 49 años tengan esos riesgos de padecer estos problemas. Entonces, la edad también es un factor para que aparezca o conlleve a que produzca esta enfermedad. El siguiente es el sexo. El sexo también hemos visto en la situación epidemiológica que las mujeres tienen mayor porcentaje de producir ese tipo de enfermedad, o tienen más porcentaje, o hay más personas mujeres que tengan esta enfermedad. Entonces vemos también que el sexo es un factor importante para conllevar a que exista o conlleve a tener esta enfermedad. Otros son las alteraciones endocrinas y exocrinas. Esto va a depender mucho del somatotipo que tiene una persona y del estilo de vida que ésta posee. Algunas veces son hereditarios, como ya se mencionó al inicio, pero otras son producto de los estilos de vida de la persona o los modos de vida que ésta pueda tener. Esto también influye mucho a que produzca sobrepeso y obesidad. Por ejemplo, si tienes un metabolismo que sea rápido o un metabolismo que sea lento, va a depender mucho del tipo de somatotipo que tienes para que presentes este tipo de enfermedad. Y por último tenemos la depresión. Al igual que la baja autoestima, la depresión también conlleva que existan factores que sean de riesgo para que la persona posee sobrepeso y obesidad. Es decir, por ejemplo, la mala alimentación o no el consumo de alimentos que tengan un aporte calórico, entonces también conlleva que exista, en este caso, obesidad. El siguiente factor que abarcaremos será el ambiente. Aquí, por ejemplo, tenemos como primer enunciado el bajo nivel educativo que una persona tiene. Por ejemplo, las personas de la zona rural y también de la zona urbana tienen algunos deficientes conocimientos. Esto influye mucho a que la persona tenga obesidad y sobrepeso. Por ejemplo, una persona que no tenga educación sanitaria más que nada y nutrición, qué alimentos debe comer y qué alimentos no debe comer y qué alimentos debe reducir o algunos alimentos que eliminar, entonces esto conlleva que la persona tenga sobrepeso y obesidad tipo 1 o tener alguno de los tipos de obesidad que sean más crónicos. El siguiente son los modelos o patrones inadecuados. Esto pasa mucho en las familias. Por ejemplo, si nuestro papá no consume alimentos que sean nutritivos o consume alimentos que son chatarra, entonces el niño aprende. Entonces, como sabemos, los niños aprenden por modelo.
Si el papá, lo mismo pasa en la violencia, ¿no? Si el papá es violento, el hijo también es violento. Entonces, lo mismo pasa aquí en los estilos de vida que una persona pueda tener. Y lo mismo pasa también con las culturas. Está bien dicho que en la zona rural existe menos índice de sobrepeso y obesidad que en una zona urbana. Como vemos en los índices epidemiológicos mencionados anteriormente, vemos que el porcentaje que las personas de la zona urbana tienen es un poco alto a diferencia de la zona rural. Otros son las industrias alimentarias con productos que no son sanos. A las industrias alimentarias, tanto por ejemplo comidas rápidas o a grandes centros comerciales que venden estos tipos de productos, lo único que, por decirlo así, les interesa es lo monetario, es decir, el dinero. Lo importante que ellos tienen es vender los productos. ¿Para qué? Para generar ganancias. Y eso a la vez también afecta tanto individualmente, social y mucho más socialmente, ¿no? Como país. Los medios de comunicación masiva. Al igual que las industrias o grandes centros comerciales que ofrecen diferentes productos, lo mismo pasa en los medios de comunicación como la televisión o la radio o otros medios de comunicación como el Facebook, las redes sociales y todo lo demás, ¿no? Lo que aquí tratan de fomentar es la mercadotecnia, es decir, vender, vender, vender. Y, por ejemplo, esto también muchos de ellos pasan en la edad escolar, ¿no? Como aprenden todo lo que ven es lo mismo, ¿no? Si ven comidas o alimentos que no son saludables, ellos también van a seguir ese mismo patrón. También tenemos los cambios ambientales, por ejemplo, ahora. En un estudio allá en los Estados Unidos se demostró que, por ejemplo, el cambio de ambiente, o sea, es decir, el traslado más que nada en esos países, por ejemplo, que tengan climas que sean variados, ¿no? Por ejemplo, el clima y la hora. Por ejemplo, una persona que vive aquí en Perú y se va a vivir a China, entonces el cambio de horario le va a chocar un poco y eso también afecta que la persona pueda tener estos tipos de problemas. También el hábito que la persona tiene, por ejemplo, comía a tal hora, pero ahora por el cambio de clima o también por el cambio de ambiente va a comer a deshora. Entonces eso también afecta o puede que conlleve también a tener ese tipo de enfermedad. El siguiente es el bajo desarrollo económico de un país. En este caso estamos hablando de la pobreza. Actualmente, por la pandemia del COVID-19, en Lima metropolitana existen más de 10 comedores populares, ¿no? Que en este caso ayudan a la gente más pobre y se da cuenta que en este caso ahora por el consumo o el alta de precios de todos los productos alimentarios, las personas están teniendo un déficit de alimentos. Entonces, al tener un déficit de alimentos, a veces también cocinan o preparan comidas que no tengan un valor nutritivo y les falta educación sanitaria tanto a esas mamitas que cocinan para los comedores populares. Entonces eso también influye a que los niños, los ancianos y las personas adultas mayores posean sobrepeso o obesidad. Finalmente tenemos el aspecto de la comunidad, es decir, el entorno social que a la persona, la familia le rodea. Por ejemplo, los vecinos, los amigos. Y era mucho más por la pandemia del COVID que estamos pasando por este momento. Hemos estado en un aislamiento, en una cuarentena total que no hemos tenido contacto con ninguno y no hemos tenido ese estilo de vida saludable que deberíamos tener. El siguiente factor es los estilos de vida. Como vemos, los estilos de vida tienen un gran porcentaje que influyen en gran medida a la producción de estas patologías. Por ejemplo, los hábitos alimenticios o nutricionales que una persona tiene. Al consumir comidas chatarras o al consumir productos que no tengan valor nutritivo, afecta mucho tanto al metabolismo de la persona como al sistema inmunológico de esta. Ahora, esto también influye que la persona, al no tener estilos de vida saludables, o en este caso estilos alimenticios saludables, hace que conlleve a que tenga esta patología. Lo mismo pasa con la ingesta de nutrientes con alto contenido. Por ejemplo, les gusta comer la comida
chatarra o más conocida como los fast food, las comidas rápidas, que no tienen ningún contenido. No, con esto no se quiere decir que no deberíamos consumir eso, no. Claramente nuestro sistema inmunitario necesita de todos los productos, ¿no? Por ejemplo, las comidas chatarras, claro, no tienen un valor nutritivo, pero tienen un valor o generan un valor psicológico en la persona. Entonces, no deberíamos comer en grandes cantidades, porque en grandes cantidades afecta a nuestra salud y afecta a nuestra calidad de vida. El siguiente es el estilo de vida sedentario que la persona pueda tener. Por ejemplo, en la cuarentena hemos estado en un aislamiento total que no hemos salido por más de 6 meses. Solo salíamos a comprar productos de primera necesidad. Ahora, el estilo de vida que una persona pueda tener va a depender mucho si la persona tenga esa motivación, ¿no? Por ejemplo, muchas de las personas jóvenes salen a hacer diferentes actividades, no solamente ir a los gimnasios o no solamente correr por el parque, ¿no? Sino que también hay otros tipos de ejercicios que también fomenten a que la persona tenga una buena calidad de vida. Pero y al no tener esto o al carecer esto, la persona pueda tener o le lleve a conllevar estos tipos de problemas. El siguiente es el consumo excesivo de sustancias nocivas, como por ejemplo el alcohol, las drogas, el tabaco, hacen que generen este tipo de sobrepeso. Lo que hace es un desequilibrio del organismo y al tener un desequilibrio puede generar alteraciones tanto exocrinas como endocrinas que ayuden a que en este caso la persona pueda tener este tipo de patologías. Y por último tenemos la lactancia materna y la alimentación inadecuada. Como sabemos, los primeros 6 meses la lactancia materna tiene que ser totalmente exclusiva, pero también al igual que una persona adulta o una persona joven, se le tiene que instruir al bebé, ¿no? O sea, por ejemplo, con eso me refiero a que debemos tener un horario establecido para que pueda el bebé alimentarse. No debemos mal acostumbrar, puesto que a la larga el niño pueda tener obesidad infantil. Y esto también conlleve a que tenga otras patologías que puedan complicar su situación. Y finalmente tenemos los servicios de salud que también influyen mucho a que exista este tipo de enfermedades. Por ejemplo, tenemos la falta de comunicación tanto los puestos de salud o centros de salud de la comunidad con la familia. Está demostrado que, por ejemplo, actualmente el primer nivel de atención no está tan generalizado, no está tan articulado, no trabaja en articulación, puesto que no se evidencia en ninguna parte a nivel nacional sobre la prevención y prevención que se hace sobre la sobrepeso y obesidad, y mucho más en el primer nivel de atención, que es la puerta de entrada al sistema de salud. Ahora, el siguiente es la falta de políticas públicas, y si existen a veces no están siendo usadas correctamente. En nuestro país se implementan políticas públicas frente a la alimentación. Por ejemplo, las políticas de los kioscos saludables para las escuelas y también para que tengan los productos como son los octógonos, ¿no? En gran medida se ha erradicado un poco más, o se ha llegado a controlar en muchas partes a nivel del Perú el sobrepeso y obesidad, pero mucho más énfasis en el servicio de salud, puesto que la educación sanitaria o la educación para la salud que tengan las personas no está arraigada. Es por eso que todavía existen índices altos de obesidad y sobrepeso. El siguiente es falta de programas nutricionales que van a estar establecidos por el establecimiento de salud. Actualmente, más que nada, debe existir mucho más en el primer nivel de atención estos programas que ayuden a la persona. Y, por ejemplo, el tamizaje a tiempo ayuda mucho a controlar ese tipo de problemas, o a que mejora la calidad de vida y alargar la esperanza de vida. Ahora, también tenemos un débil acceso de los servicios de salud preventiva, al igual que la promoción, que es en este caso fomentar el autocuidado de la propia persona. Lo mismo es un déficit o débil acceso que tienen nuestros puestos de salud a nivel nacional.
Y por último, o en este caso antepenúltimo, tenemos la falta de publicidad confiable contra la enfermedad. Hemos visto que, por ejemplo, actualmente en nuestro país tenemos un montón de personas que venden productos que en este caso, mejor dicho, venden productos que se dice que van a bajar de peso, que tengan un valor nutritivo. Entonces, lo que falta es que las personas trabajen de manera articulada con el establecimiento de salud para que éstas también puedan vender o productos que tengan valor nutritivo y que beneficien a su comunidad. Finalmente tenemos la falta de trabajo en equipo, tanto no solamente en el sector no solamente el sector salud, sino también el sector con otros ministerios, ministerios que tienen que ver mucho para combatir esta enfermedad o esta patología. Por ejemplo, el sector alimentario, el sector económico, el sector agrario y todo lo demás, para que puedan tener, al trabajar de manera articulada, se pueda reducir las tasas altas de obesidad y sobrepeso en nuestro país. Luego de ahí vamos a hablar qué relación hay entre el peso y talla y qué es lo que vamos a hacer o cómo podemos realizar esto. Primero, como ya le explicaron mi colega, vamos a hablar primero sobre la relación de peso y talla y en este caso el índice de masa corporal. El índice de masa corporal nos dice que es la relación que existe entre el peso y la talla, es decir, la masa corporal del cuerpo y el cuadrado de la estatura. Al índice de masa corporal también se le conoce como el índice de Quetelet. Esto al nombre del descubridor, y la fórmula con la que nosotros vamos a hallar es el peso que se va a estar expresado en kilogramos y la altura que va a estar expresado en metros, pero elevado al cuadrado. Ahora, hay algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. La relación de la grasa corporal magra y el cuerpo o el tipo de somatotipo que una persona pueda tener está, por decirlo así, íntimamente relacionado. Al decir íntimamente relacionado nos referimos que nos van a ayudar para el diagnóstico oportuno de este tipo, pero no influye en este caso en la toma de la toma del peso y la talla. O sea, por ejemplo, un somatotipo por ejemplo, la persona es mesomorfo, entonces no va a influenciar mucho en este caso en el índice de masa corporal. Ahora, aquí mostramos, según la Organización Mundial de la Salud, en la tabla del índice de masa corporal, ¿no? Por ejemplo, el índice de peso, el peso normal que una persona debe tener, o sea, el índice de masa corporal normal debe ser de 18,5 a 24,9. Por debajo de esto se le considera bajo peso y por encima de esto tanto sobrepeso o preobeso o preobesidad y las obesidades tanto grado 1, grado 2 y grado 3 que puede llegar a la cronicidad. Ahora, vemos para qué nos sirve tomar el índice de masa corporal. O sea, yo puedo tomar y no me sirve para nada, no. El índice de masa corporal nos ayuda, siguiente por favor, nos ayuda a que nosotros podamos determinar tanto las relaciones o los cambios que ha tenido nuestro paciente y mucho más en el bebé infantil. Vemos los cambios de peso, si está ganando peso y si está perdiendo peso, o por ejemplo si está una talla normal de acuerdo a su peso y a su edad, ¿no? Entonces vemos también eso. Y lo mismo pasa en las mujeres embarazadas. Por ejemplo, en las mujeres embarazadas tenemos que ver si está ganando peso o está perdiendo peso, qué es lo que está pasando. Entonces, al ver esto también nos ayuda a nosotros a ver algunos problemas o complicaciones que el paciente pueda tener. Ahora, el índice de masa corporal también, como les mencionaba, tiene que estar en un peso normal, que es 18,5 a 24,9. Pero ya, o sea, si sobrepasa esto, estamos hablando de una obesidad que va a conllevar a otros problemas metabólicos, que por ejemplo son problemas cardiovasculares, diabetes mellitus, síndrome metabólico, accidentes cerebrovasculares o algunas veces problemas renales o hepáticos, ¿no? Y que puede llevar al cáncer o tal vez a la muerte. Ahora, si el índice de masa corporal está menos del rango normal, nosotros también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el paciente puede que tenga una desnutrición o una nutrición deficiente. Entonces, al tener eso, nosotros vamos a poder realizar algunas actividades que puedan mejorar la calidad de vida del paciente y no llevar a una comorbilidad y que esa pueda tener otras
otras patologías, ¿no? Que agraven su salud. Bueno, luego de ahí hablaremos sobre qué debemos hacer para tomar el peso de un paciente. Bueno, ¿qué es el peso? El peso es la cantidad de masa corporal que una persona tiene. Esta va a variar según el sexo, la edad, el estilo de vida y la raza, ¿no? Como les decía al inicio, el estilo de vida es un factor importante para que la enfermedad, no solamente esta enfermedad tenga, sino otros tipos de enfermedades o otras patologías que afecten, en este caso, reduzcan la esperanza de vida que una persona pueda tener. Ahora, el instrumento que nosotros vamos a realizar o vamos a utilizar es la balanza y la pesa. La unidad que se va a expresar son los kilogramos. Ahora, a continuación voy a explicar algunas de las indicaciones que nosotros podemos brindar a la hora de tomar el peso. Como futuros profesionales de enfermería o de la salud, que pertenecemos al sector salud, nosotros debemos preparar todos los equipos con anterioridad. Por ejemplo, debemos tener que la balanza esté bien calibrada, por ejemplo, que debemos tener las notas de enfermería, lapicero, o todo lo necesario para nosotros realizar este procedimiento. Ahora, una vez que ya tengamos todo preparado y ya tengamos al paciente en el consultorio o en el puesto de salud, nosotros le vamos a explicar en este caso en qué consiste, para qué le estamos tomando, ¿no? Por ejemplo, no podemos solo tomarle y en este caso sin decirle nada, ¿no? El paciente va a estar asustado, va a estar más estresado, entonces no. Lo que nosotros vamos a hacer es explicarle del cómo y por qué le estamos tomando. Y al explicarle y al pedirle el consentimiento que nosotros debemos pedir, el paciente nos va a apoyar y va a estar más confiado y el procedimiento no va a alterar. Al paciente también tenemos que pedirle que use ropas ligeras y que debe estar, por ejemplo, sin calzado. También la persona debe estar en una posición recta, es decir, de 180 grados. Ahora, los miembros superiores deben estar al lado del cuerpo y también las palmas y los dedos deben estar completamente extendidos y rectos, ¿no? Para que no altere el resultado. Ahora, también tenemos, por ejemplo, que el paciente debemos decirle que mire hacia al frente, ¿no? Es decir, que mire de manera directa. También en los miembros inferiores el peso debe estar equitativamente, es por ello que se le va a pedir al paciente que separe ligeramente los miembros inferiores de 15 a 20 centímetros. Y ahora, al final, le vamos a pedir al paciente que inspire lentamente y el momento que expire, ahí es donde vamos a aprovechar a tomar el peso, ¿no? Para que no afecte el resultado. Al igual que la toma de peso, vamos a tomar también la toma de talla. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues la altura. ¿Qué es la estatura o qué es la altura del cuerpo? Es la distancia que va a haber tanto entre la superficie, la sustentación, que es decir, la parte podálica, y el córtex o la cabeza, que es la parte cefálica. Al igual que el peso, nosotros también vamos a tener un instrumento de medición que es el tallímetro. Ahora, las diferentes tipos de tallímetro va a depender mucho de donde trabaje el personal de salud, en la institución donde está trabajando y los protocolos que esta pueda tener. Ahora, la unidad de medida aquí se va a expresar en centímetros. Ahora, también al igual que la toma del peso, vamos a dar algunas indicaciones que se debe dar para la toma de la talla. Al igual que el peso, nosotros debemos preparar todos los instrumentos necesarios para realizar este procedimiento y al tenerlo todo no va a alterar el resultado. Ahora también tenemos la preparación del paciente y explicarle, ¿no? Pedirle el consentimiento para que ésta pueda apoyarnos y sentirnos confiados. Al igual que la toma del peso, también el paciente debe estar con ropas ligeras y sin cansados. En este caso, la parte occipital, que es decir, la parte posterior, debe estar pegada al tallímetro. También vamos a pedir al paciente que esté en una forma recta, es decir, 180 grados, para que se pueda tomar la talla. Ahora, al igual que el peso, también los miembros deben estar, en este caso, los miembros superiores deben estar en ambos lados, tanto las palmas y las palmas de los dedos deben estar rectas y también deben estar extendidas. El paciente debe mirar al frente y también los ojos deben estar al nivel de los hombros. Y los talones, en este caso del paciente, van a estar ligeramente pegados al tallímetro y se va a separar aproximadamente 15 a 20 centímetros. También se le va a
al igual que el peso, se le va a pedir que expire, y en el momento que expire, ahí es donde vamos a aprovechar a tomar el peso, la talla. Siguiente, por favor. Bueno, aquí también, como hemos visto en el índice de masa corporal, el somatotipo no afecta mucho, pero está íntimamente relacionado para ver qué tipo de problemas puedas tener. En este caso tenemos tres tipos de somatotipo: el ectomorfo, el endomorfo y el mesomorfo. Primero vamos a comenzar con el ectomorfo. ¿Qué características tienen estas personas que tengan este tipo de somatotipo? Por ejemplo, tienen los brazos delgados, la caja torácica va a ser angosta y también va a tener poca fuerza. Es por eso que a la larga puede tener algunos problemas problemas respiratorios. También tiene poco nivel de grasa subcutánea y eso hace que en este caso el metabolismo sea mucho más rápido. Al igual que en este caso, la frente también va a tener alta, el pecho y el abdomen van a ser un poco estrechos. Ahora, el siguiente somatotipo es el mesomorfo. Aquí las características, por decirlo así, va a ser medio. ¿Por qué? Porque el ectomorfo es algo extremo y el mesomorfo es algo súper bajo. Entonces, lo que va a tener el mesomorfo es la contextura o el somatotipo que va a ser que va a estar ubicado en el medio. Ahora, ¿qué características tienen estas personas? Por ejemplo, los hombres y la caja torácica son ligeramente anchos y por ejemplo, también el metabolismo es rápido. Estas personas son fuertes y también, por ejemplo, tanto fuertes con articulaciones y ligamentos y tendones. Ahora, también, por ejemplo, el cuerpo, la forma de las personas tienen una forma de una U. También el deseo constante de las personas que tengan que estar en movimiento, es por ello que las personas que tengan este tipo de somatotipo tienden a tener o tienden a guiarse por actividades que sean más del ejercicio físico, ¿no? Ahora, por ejemplo, también tiene mínima cantidad de grasa corporal. En cambio, el último somatotipo, que es el endomorfo, aquí es todo lo contrario al somatotipo que es el ectomorfo. Por ejemplo, acá tenemos que las estructuras óseas y extremidades son gruesas y no son ligeramente largas, sino ligeramente cortas. Al igual que la cintura y la cadera son anchas, el metabolismo para este tipo de personas es totalmente lento y con poca fuerza. Aquí el cuerpo o la forma del cuerpo es una pera. Al igual que la cabeza es redonda, la cadera y los hombros son anchos y tiene mucha grasa corporal, tanto en brazos, muslos, piernas, en este caso abdomen y todo lo demás. Aquí podemos ver una relación tanto de la estatura, el peso y la contextura. Por ejemplo, una persona que mide 1,43 m, en este caso la contextura de grande, que es el ectomorfo, va a tener o va a medir 47 a 54. Con una persona que es mesomórfica va a tener de 44 a 49. Ahora, si es endomórfica va a ser de 42 a 45 centímetros. Entonces ahí vemos la contextura para una persona, en este caso de sexo femenino y al igual de sexo masculino, ¿no? Ahí podemos ver según la estatura y según el tipo de somatotipo que tú puedas tener. Por ejemplo, un ejemplo más podemos dar en mi caso. Yo mido 1,60 m y puede que tenga estos tres tipos de contextura. Pero lo normal, como podemos ver, para que es el endomórfico, ¿no? Entonces debería tener de 50 a 56 centímetros. Siguiente, por favor. Ahora veremos un ejemplo de todo, o sea, es decir, aplicaremos en este ejemplo todo lo que he mencionado anteriormente. Para ello, le vamos a presentar un caso. El caso es de una persona es una persona que tiene obesidad tipo 1 o tiene sobrepeso. Ahorita mismo vamos a averiguar. Por ejemplo, vamos a leer un poco sobre el caso y vamos a entrar en contexto. María es una paciente de 68 años que acude a consulta de enfermería con el objetivo de disminuir el peso.
Es panadera, trabaja en la misma panadería desde hace 20 años y está muy contenta con su trabajo. Hace 2 años ya, su esposo fallece de cáncer de páncreas. Y es por ello que en este caso la paciente María vive sola y se siente un poco desorbada con la situación que está pasando, ¿no? Y sobre todo mucho más con la alimentación y el estilo de vida que esta tiene. La paciente tiene una hija de 40 años con la que tiene una buena relación, pero como tiene su propia familia y vive en otra casa, no están en constante relación. En este caso, también nos cuenta la paciente que desde que murió su esposo, María ha tenido ansiedad, en este caso, más que nada ansiedad a la comida, ¿no? Por ejemplo, llega actualmente a pesar 84 kilogramos y mide 1,67 m. Al realizar la valoración de circunferencia vemos que tiene 108 centímetros. Ahora también María nos relata que cuando vivía su esposo, solía hacer actividad física y en su pueblo, ¿no? Hacía caminatas y todo lo demás. También le gustaba mucho realizar actividades físicas que puedan mejorar su salud, ¿no? Pero desde que murió su esposo ya no lo hace. También nos cuenta que le preocupa la salud, puesto que ha aumentado rápidamente el peso, ¿no? Y está sufriendo problemas como el dolor de la espalda, algunos problemas de articulaciones y a veces tiende a cansarse mucho haciendo actividades diarias, ¿no? Por ejemplo, peinarse, lavarse el cabello, entonces se cansa demasiado. También nos cuenta que su alimentación no es muy saludable, ya que se basa mucho en el consumo de comidas con pocos valor nutritivo, ¿no? Y con frecuencia nos dice también que consume bebidas que sean con altamente contenido de azúcar, que son las gaseosas. También nos cuenta que en este caso, viendo la historia clínica, sus padres fallecieron de un infarto agudo al miocardio y también han sido obesos, entonces ahí también tenemos que ver al factor biológico, ¿no? Y entonces, luego de este pequeño caso, nosotros vamos a hallar el índice masa corporal. Aquí tenemos los datos del paciente para hallar el índice, por ejemplo, la talla, el peso y las estrellas. Pero ¿cómo se halla en este caso el índice masa corporal? Pues se halla la relación que va a estar en peso, que va a estar expresada en kilogramos, sobre la altura, que va a estar expresada en metros. Ahora sí vamos a reemplazar la fórmula. Entonces, tenemos la talla que es 1,67 m. El peso también que tenemos que es 84. Entonces, el índice de masa corporal va a ser igual al peso, que acá lo expresamos en kilogramos, que va a ser 84, sobre la altura que va a estar al cuadrado, que es 1,67 m al cuadrado. Entonces, haciendo una pequeña resolución rápida, tenemos que el índice de masa corporal va a ser igual a 30,1 kilogramos sobre metros cuadrados. Entonces vemos que sobrepasa. Entonces, yendo a nuestra tabla de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que el peso normal es eso, pero sobrepasa, está en 30,1 kilogramos sobre metros cuadrados. Entonces, nuestro paciente está ubicado ¿en qué? En obesidad tipo o clase 1. Bueno, el siguiente tema que estamos abarcando es el diagnóstico. ¿Qué tipos de diagnóstico existen para que nosotros podamos ver, no, esta persona sí tiene obesidad, no, esta persona tiene sobrepeso? Entonces, a continuación veremos eso. Para ello, nosotros vamos a realizar 2 tipos de valoración. Uno es una valoración clínica y el otro son pruebas complementarias. ¿A qué nos referimos con pruebas complementarias? Pruebas alternativas que nos van a ayudar a confirmar este tipo de problema o este tipo de patología. No solamente en la obesidad, sino en otros tipos de patología. Por ejemplo, el examen de orina o otras pruebas como por imágenes o pruebas de diagnóstico por imagen del cuerpo humano. Entonces, eso también nos va a ayudar a detectar. Ahora, por ejemplo, primero vamos a empezar con la valoración clínica. Empezamos con la historia clínica. ¿Qué tan importante es nosotros observar la historia clínica del paciente? Por ejemplo, nosotros al iniciar un proceso o al ver que un paciente llega al establecimiento de salud, inmediatamente abrir la historia clínica. Si esta no tiene, abrirla inmediatamente y recoger todos los datos que necesitamos, o si la persona ya tiene, observar y ver, ¿no? Por ejemplo, si ha recaído en la patología o está empeorando la situación que está teniendo. Entonces vamos a ver eso. ¿Qué recogemos entonces o qué vemos en la historia clínica? Por ejemplo, vamos a ver
la ingesta de fármacos, si está, por ejemplo, teniendo, por ejemplo, fármacos de acuerdo a la patología que esta pueda tener y qué patología tiene. Por ejemplo, tiene riesgos cardiovasculares o riesgos hereditarios que pueda tener. Por ejemplo, en el caso que presentamos con anterior, nos decía que la paciente María tenía que sus padres eran obesos, entonces ahí tenemos un factor de riesgo que es un factor biológico, entonces también vamos a ver para su posterior procedimiento de enfermería, ¿no? También vamos a ver, por ejemplo, si haya tenido operaciones, si haya tenido, por ejemplo, posibles embarazos que han sido complicados, o sea, todos los tipos de complicaciones que la persona va a tener, desde, por ejemplo, patologías que sean simples a patologías que sean graves, ¿no? Entonces, todo ello vamos a ver en la historia clínica. El siguiente, por ejemplo, el siguiente diagnóstico son las encuestas. Al nosotros recobrar, en este caso, diferentes encuestas o realizarle diferentes, al sacarle información al paciente vamos a utilizar diferentes medios, ¿no? Por ejemplo, la entrevista, otros medios, ¿no? Pero en este caso vamos a colocarle una encuesta nutricional. La encuesta nutricional nos ayuda también para ver qué tipo de alimentación pueda tener. Por ejemplo, en otras patologías nosotros utilizamos otros tipos de escalas o otros tipos de encuesta, otros tipos de valoración, ¿no? Por ejemplo, en la depresión nosotros utilizamos la escala de Guisard y ahí nos mide qué nivel de depresión tiene nuestro paciente. Y es lo mismo que vamos a hacer acá en la encuesta nutricional. Nos va a decir qué tipo de nutrición está teniendo el paciente y si está llevando una vida saludable o no. Por ejemplo, la autora en el 2019, que es la autora Gabriela Figueroa, nos dice que la valoración nutricional está definida como la interpretación de la información obtenida a partir de unos estudios, por ejemplo, antropométricos, alimentarios, bioquímicos y clínicos. Ahora, existen 3 tipos de valoración o 3 tipos de encuesta para nosotros realizar al paciente. Puesto que la valoración de realizar este tipo de encuestas responde a diversos objetivos. Por ejemplo, el primero es el valor nutricional en la práctica clínica, en la internación y en lo ambulatorio. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en lo ambulatorio se da básicamente las personas que vamos a prevenir la enfermedad, es decir, antes que la persona tenga esta enfermedad. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en la comunidad, las personas llegan a su establecimiento de salud por otros problemas, pero nosotros también tenemos que aprovechar en ahí, teniéndole al paciente, educándole y también haciendo algunos tamizajes de estos, ¿no? Ahora, en internación vamos a ver el paciente que ya está en el hospital, tanto hospital 1, hospital 2 o hospital especializado, qué es lo que vamos a realizar o qué plan nosotros vamos a ver o qué estilo de vida está teniendo. Por ejemplo, si está dieta por vía oral o nada por vía oral, entonces tenemos que ver todo eso, ¿no? Y qué alimentos necesita, acompañado mucho con la nutricionista y la trabajadora social que en el establecimiento, o en este caso en los hospitales, se tiene. El segundo es la detección de casos para el tratamiento de internación. A veces, en muchos de los casos, los pacientes ya llegan al establecimiento de salud con estadios ya crónicos. Entonces, lo que indica el médico es que a veces podamos internarlo o a veces ya tener un tratamiento un poco más estricto. O a veces, por ejemplo, cuando las personas van a llegar por otras patologías o van a recibir algún tipo de cirugía o algún tratamiento que no sea este tipo de patología, entonces nos piden que en este caso el peso, la talla tiene que estar acorde a la edad y a veces, por ejemplo, en una cirugía el peso es un factor de riesgo, es una complicación que la persona vaya a tener, que la operación pueda salir mal, entonces ahí también tenemos que ver. Finalmente la evaluación de la situación nutricional de la población. Como hemos visto, cada año se realiza encuestas a nivel nacional en nuestro país para ver qué tanto hemos avanzado en la reducción de la obesidad, tanto infantil como adulta, en la parte en la etapa de vida adulta o en la etapa de vida adulta mayor. Entonces vemos los índices epidemiológicos, ¿no? Como hemos visto al inicio de la clase que mencionó mi colega. Pero actualmente, estos 2 últimos años que hemos estado ya a mediados del año 2021, no tenemos algunas encuestas certeras de qué es lo que está pasando o qué cifras de obesidad y sobrepeso tenemos en nuestro país, ¿no? Y esto es a raíz de la pandemia de COVID-19, ¿no? Tal vez el próximo año 2022 tengamos
estas cifras y veremos qué impacto ha generado esta pandemia en nuestro país, ¿no? El siguiente son los hábitos dietéticos, es decir, que recobrar mediante la entrevista qué tipos de hábitos tiene el paciente. Por ejemplo, pueda tener, si come comidas chatarras, comidas saludables, qué patrón de consumo tienen estas comidas, si consume, por ejemplo, comidas chatarras, azúcares, dulces, cada semana, cada día, cada 2 horas. Entonces tenemos que ver, ahí nos va a contar todo, qué es lo que básicamente estilo que tiene la persona. Y depende de eso también nosotros vamos a poder planificar, realizar nuestro proceso de atención de enfermería, ¿no? Tanto en primer nivel de atención como segundo y tercero. Siguiente, vamos a hacerle una valoración también del entorno familiar. A mí hemos visto que el ambiente también genera mucho para la prevalencia o la existencia de esta patología. Y finalmente tenemos la exploración física. Aquí vamos a dar, por ejemplo, hincapié mucho en la distribución de la grasa, si es genoide o es androide, que más adelante mi compañero o mi colega le va a explicar. También vamos a ver, por ejemplo, realizándole exploración del perímetro de cintura, también vamos a hacer, o también llamado circunferencia de cintura, también, por ejemplo, existencia de alteraciones antropométricas o otros tipos de medición que a continuación voy a mencionar. Bueno, al realizar esto, por ejemplo, en esta valoración física vamos a tener la antropometría. La antropometría va a tener la relación o se va a ver casi todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano. Por ejemplo, se va a hablar peso, talla, pliegues cutáneos, medición de cintura y también va a depender mucho del sexo, de la edad y de la raza, ¿no? Como habíamos dicho al inicio. ¿Qué vamos a valorar? Por ejemplo, el índice nutricional que habíamos visto al inicio. También vamos a hablar del índice más a contar, que es el IMC, que ya lo hemos dado con un ejemplo claro. También vamos a valorar la valoración de pliegues cutáneos. Para esto vamos a utilizar ciertos instrumentos que van a ser especializados para este paciente, ¿no? Para cada diferente tipo de paciente, si es niño, adulto o adulto mayor. También vamos a ver la medición de los perímetros de cintura y por último la bioimpedancia eléctrica, que también al igual que la valoración de pliegues cutáneos se tiene en este caso el instrumento especializado, al igual que también la densitometría, la absorción dual de los rayos X y la TCM y la RN. ¿A qué quiere decir? El diagnóstico por imagen del cuerpo humano. Ahora, el siguiente diagnóstico va a ser las pruebas complementarias. Como les había dicho al inicio, las pruebas complementarias nos ayudan a confirmar si esta paciente tiene este tipo de problema. No solamente en este tipo de patología, sino que también en otros tipos de patología. Por ejemplo, en el caso de que una persona tenga sobrepeso y obesidad leve, es decir, estamos hablando de sobrepeso y obesidad tipo 1, acá vamos a ver, por ejemplo, realizarle pruebas bioquímicas como, por ejemplo, examen de orina, examen hepática, o estudios del colesterol, ¿no? Por ejemplo, colesterol, triglicéridos, creatinina y todo lo demás, ¿no? Para que nos ayude. Ahora, también vamos a poder hacer un estudio hemático, como por ejemplo, para ver, por ejemplo, si ya esté en este caso, ver si tiene una glicemia alta y esto puede que conlleve a otra complicación que va a ser la diabetes o puede diabetes mellitus 1 o tipo 2, entonces eso también va a ayudar a confirmar. Y por ejemplo, vamos a diferenciar en estas pruebas qué tipos de obesidad, tanto exógenas o endógenas, ¿no? Por ejemplo, tal vez al hacerle una prueba genética, el paciente tiene ese tipo que es endógeno. Entonces, tenemos que buscar una planificación o el médico va a dar un cierto tratamiento para el paciente. Ahora, si es exógena, como habíamos visto, los factores ambientales, el estilo de vida, el servicio de salud, entonces ahí también vamos a ver y reforzar para mejorar la calidad de vida del paciente. Finalmente tenemos cuando, por ejemplo, la obesidad ya es severa, o sea, la obesidad ya puede que llegue a ser crónico o puede que ya el paciente esté en estadios ya totalmente terminales. ¿Qué es lo que podemos realizarle? Por ejemplo, una ecografía abdominal, pruebas de sobrecarga oral de glucosa para ver la glicemia, la valoración tanto de los valores normales y basales de la insulina. También vamos a ver el hipotiroidismo. El hipotiroidismo también está en relación mucho en la obesidad y sobrepeso, porque esto depende de, si, por ejemplo, tiene hipotiroidismo, la persona a veces no puede
ganar peso o no puede perder peso inmediatamente o tienen que tomar un tratamiento extra, ¿no? Para que pueda conllevar o tener buena salud. Ahora, también si existe patología de tiroides familiar, es decir, hereditario, tenemos que realizar una exploración física adicional. También vamos a hacer, por ejemplo, el examen de orina y por ejemplo, si se puede plantear estudios genéticos, también lo vamos a hacer para sospechar que tenga un síndrome metabólico como el que estamos tocando a continuación. Bueno, en este caso, sobrepeso y obesidad. Ahora, ¿qué podemos hacer? Claro, está dentro de los diagnósticos, que es la medición del perímetro de cintura. A ver, ¿qué vamos a hacer o qué es el perímetro de cintura? El perímetro es una medida antropométrica, como hemos dicho, que va a especificar el riesgo de obesidad que pueda tener el paciente. Para esto, al igual que la talla y el peso, tenemos un instrumento que es una cinta métrica. Esta cinta métrica debe tener una longitud de 200 centímetros y una resolución de un milímetro. La unidad, al igual que la talla, es en centímetros, va a estar expresada en centímetros. A continuación vamos a dar algunas indicaciones que se tiene que tener para la toma correcta de la medición del perímetro de cintura. Pero antes de eso vamos a, por ejemplo, ver cómo se toma de manera correcta. Como vemos en la imagen, se toma en la parte media, o sea, 5 centímetros por encima del punto medio, y es decir, que rebasa el reborde costal y también la borde superior de la cresta ilíaca. Bueno, como siempre, como profesional y futuro profesional, siempre debemos preparar todos los instrumentos y materiales que nosotros vamos a necesitar, porque no podemos estar pidiendo la hora o pidiendo al colega o yendo a nosotros a traer, porque altera y también incomoda al paciente, ¿no? Y a veces eso genera desconfianza y para que no vuelva al establecimiento, y eso es lo que no queremos, ¿no? Ahora, también debemos solicitar a la persona su consentimiento, decirle, explicarle qué es lo que se le va a tomar, no solamente agarrar y tomarle y ya, no, sino explicarle, sino decirle, te va a tomar esto por esto y por esto. Ahora, también se le va a solicitar a la persona que se ubique en una posición erguida y que va a estar en este caso con prendas totalmente ligeras, ¿no? Y va a estar descubierto tanto los brazos, el torso y lo demás que se va a necesitar para la medición de este procedimiento. También debemos asegurar que la persona se encuentre relajada, puesto que si está muy tensa va a alterar el resultado. Por ejemplo, los pies deben estar separados ligeramente, esto para que distribuya el peso para ambos miembros. Se va a separar una distancia de 25 a 30 centímetros. Debemos colocar la cinta métrica horizontalmente alrededor del abdomen, tomando como referencia la marca de las distancias medias de cada lado, es decir, el punto medio, ¿no? Ahora, también debemos palpar el borde inferior de la última costa, en este caso del borde costal, y el borde de la superior de la cresta ilíaca. Ahí es donde nosotros debemos observar y colocar adecuadamente la cinta. También debemos realizar una lectura de punto de que en este caso donde cruza la cinta, ¿no? Ahí es donde vamos a anotar en la historia clínica del paciente. Luego también debemos tomar la medida en el momento en que la persona respire lentamente y cuando expulse, en este caso exhale todo el aire, ahí es donde vamos a tomar. Y por último debemos leer en voz alta las mediciones y para que también sepa el paciente y también colocarlo en la historia clínica. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas mediciones. Por ejemplo, nos dice, por ejemplo, al perímetro de cintura también se le conoce como la circunferencia de cintura, es el CCE. Esta es una medida antropométrica, como les vuelvo a repetir, que refleja indirectamente la cantidad de grasa abdominal que tiene nuestro paciente. Y está fuertemente asociado a que se produzcan diferentes alteraciones o alteraciones metabólicas que van a conllevar a que tenga patologías más graves. Esto, por ejemplo, se puede, como habíamos dicho, no influye mucho en el índice de masa corporal. Esto, por ejemplo, yo tengo una medición alta y mi índice de masa corporal es normal. Eso no significa nada, sino que va totalmente diferente. Por ejemplo, aquí vamos a ver en esta tabla, por ejemplo, una persona que tiene la edad de 20 y 29 años debe tener menor a 0,83%. Y mientras más, por ejemplo, tengas medidas, más riesgo tienes. Por ejemplo, una persona que tenga mayor de 0,94 centímetros tiene un riesgo muy alto de padecer otras patologías.
por ejemplo, en la edad, en el sexo masculino. Al igual también tenemos en el sexo femenino, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene de 30 a 39 años debe tener menor a 0,73 para que tenga un riesgo bajo de otras posibles alteraciones metabólicas, ¿no? También tenemos, por ejemplo, acá un indicador de límite donde nos muestra los límites normales, ¿no? Por ejemplo, la circunferencia de cintura debe tener una persona en los hombres mayor a 94 centímetros y en las mujeres mayor a 80 centímetros. Esto nos dice la Organización Mundial de la Salud en el 2018. Bien, entonces vamos a seguir con el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que debe tener una persona que ya es diagnosticada con sobrepeso o con obesidad grado 1? Bueno, como sabemos, el exceso de peso, sobrepeso u obesidad, tiene una naturaleza que es compleja y que se debe a muchos factores, y que no existe un tratamiento único para su manejo. Ahora, y para esto se requiere el trabajo del equipo multidisciplinario, la intervención del médico especialista, del nutriólogo, del psicólogo, y también juega un papel muy importante los profesionales de enfermería. Y toda esta intervención del equipo multidisciplinario debe ser para identificar y tratar en conjunto todos los aspectos relacionados que puede provocar la obesidad o el sobrepeso. Bueno, o el sobrepeso. La obesidad y el sobrepeso llegan a causar múltiples condiciones médicas, en especial la obesidad. Y los profesionales de salud, todos los profesionales, tienen que tener un enfoque múltiple e integral para manejar todo este exceso de peso. El tratamiento para cada paciente tiene que ser individualizado e íntegro para tratar las causas secundarias subyacentes de la obesidad y concentrarse en manejar o controlar las condiciones, las comorbilidades asociadas. El manejo para el tratamiento, pues se tiene que incluir la modificación de la dieta, también las intervenciones conductuales, los medicamentos y si es necesario una intervención quirúrgica. Respecto a la intervención quirúrgica, es recomendado cuando las personas tienen un exceso mayor de lo normal, ya cuando se encuentra en obesidad grado 2 o obesidad grado 3. Estos dos últimos, la intervención quirúrgica y los medicamentos, pues se encuentran como las últimas opciones. Las intervenciones conductuales, el cambio de estilos de vida, los ejercicios y evitar la vida sedentaria son la primera opción para el tratamiento de una persona que ya presenta exceso de peso. El objetivo general del tratamiento no solamente consiste en reducir el peso de la persona y de la grasa corporal, sino también se tiene que modificar el estilo de vida del paciente. Para que así de esta manera la pérdida de peso se mantenga a lo largo de los años. Eso quiere decir que, digamos, un paciente se encuentra con sobrepeso y está a muy poco de llegar a la obesidad. Nosotros intervenimos a tiempo y empezamos a indicarle cuál debe ser su tratamiento, qué dieta debe consumir, y ya cuando el paciente empieza a bajar de peso, ya obtenemos el resultado que queríamos, simplemente lo dejamos y ahí acabó. Y entonces el paciente, nosotros al no haber explicado, al no haberle educado qué estilo de vida debe llevar de aquí en adelante, pues va a volver a lo mismo. Va a empezar a tener una vida sedentaria, no va a hacer ejercicio y va a empezar a consumir alimentos que contienen un muy poco valor nutritivo. Y va a empezar a comer las comidas rápidas y va a volver a su vida. Eso va a volver a su vida anterior.
eso significa que otra vez va a subir de peso. Y entonces, al darnos cuenta nosotros que esto se va a volver algo así como un círculo vicioso. El paciente está con exceso de peso, es tratado, baja de peso. Y como le dejamos, pues vuelve a tener su mismo estilo de vida. Y entonces va a volver a subir de peso. Y así pues va a seguir repitiendo si nosotros no atacamos, no atacamos con su estilo de vida. Bueno, no sería atacar, no modificamos su estilo de vida para así cambiar a un estilo de vida saludable. Además, lo que busca el tratamiento es mejorar el control de las enfermedades relacionadas con la obesidad. Como sabemos, la obesidad, el hecho de tener exceso de peso, ya sea obesidad o sobrepeso, te convierte en una persona que tiene mayor factor de riesgo de tener una enfermedad como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 2, la presión arterial. Y de esta manera lo que nosotros debemos hacer en el tratamiento es controlar las enfermedades y prevenir las posibles complicaciones. Para que el tratamiento de la obesidad sea exitoso, es indispensable establecer metas terapéuticas y valorar paulatinamente los logros de esto. Nosotros tenemos que establecer metas claras y que podamos cumplirlas, ¿no? Pero eso tiene que ser con el paciente. Tenemos que explicarle por qué, cuál es el motivo cuál va a ser nuestras metas y por qué queremos lograr a esto. Y cada vez que el paciente pues realice el tratamiento, ya sea la dieta, el ejercicio, pues tenemos que valorar cuáles son sus logros que el paciente, pues, cuál es el resultado de sus logros. Bueno, vamos a comenzar con la modificación de la dieta. Como ya lo mencioné, para esto no solamente es bajar de peso, pues, sino también se tiene que mantener un peso bajo a largo plazo. La meta inicial de disminución de peso es reducir un 10% del peso corporal. Esto se fundamenta en que un moderado descenso de peso puede disminuir significativamente la severidad de los factores de riesgo asociados a la obesidad. Así el paciente empieza a bajar, digamos, de 3% de su peso, o 5%, o 10%, pues está empezando, el paciente se va a disminuir la severidad del factor de riesgos que se asocia a la obesidad. Así también es importante comunicar al paciente por qué es preferible mantener un descenso moderado por un tiempo prolongado, ya que si, digamos, el paciente empieza a descender bruscamente su peso, se va a producir el efecto rebote. El efecto rebote, pues, es denominado al hecho de recuperar el peso perdido, sobre todo la grasa, durante una dieta que ya ha finalizado. Como podemos ver en esta imagen, vemos un paciente que antes de la dieta, pues, está con exceso de peso, pues puede presentar sobrepeso. Al realizarle un tratamiento con una dieta, la dietoterapia, pues él empieza a descender bruscamente su peso. Al finalizar, pues se ve con un peso normal para su talla y su peso. Sin embargo, se va a producir el efecto rebote como consecuencia del descenso brusco. Y lo que va a provocar es que el paciente va a recuperar todo el peso perdido, como podemos ver en la imagen. Ahora, el tratamiento de la obesidad se basa principalmente en la modificación de los hábitos no saludables que presenta el paciente, esto con el fin de disminuir la ingesta calórica y alcanzar un peso deseado. Asimismo, como lo vuelvo a repetir, es importante que indiquemos al paciente cuáles van a ser las metas que debemos lograr, pero estas metas tienen que ser realistas. Y todo esto para que reduzca de peso, y al reducir su peso pues va a mejorar su salud y también su apariencia física. También debemos valorar y
y anotar en la entrevista cuál es la motivación que el paciente tiene, cuál es la motivación que tiene el paciente que en el tratamiento, ya que esto influye mucho. Tenemos que evaluar si el paciente acude a la consulta por su propia iniciativa o es derivado por el médico. Si acude por derivación, por el médico, pues esto se puede entender como que él está viniendo al tratamiento o está recibiendo el tratamiento por obligación y no lo hace porque quiere cambiar. En cambio, si acude por su propia iniciativa, es que le preocupa su salud y de verdad quiere cambiar y va a estar muy comprometido para el tratamiento y va a llevar un buen estilo de vida saludable. También se tienen que registrar los alimentos que consumía antes del tratamiento y también durante, ya que las personas que presentan sobrepeso subestiman su ingesta calórica en un 30 a un 50% cuando se averigua su consumo dietético y la selección de los alimentos que antes de la dieta. Bueno, a continuación vamos a explicar el plato del buen comer y la jarra del buen tomar. Bueno, podemos ver el plato del buen comer, que es la primera imagen. Esto viene a ser un instrumento con el propósito de promover una dieta saludable mediante la combinación y la variación de alimentos según su valor nutricional que se integran en una dieta normal de una persona. Es necesario incluir un alimento de cada grupo en cada una de las comidas diarias. Como podemos ver en este plato del buen comer, se divide en 3 grupos de distintos colores. Las frutas y verduras, los cereales, las leguminosas y los alimentos de origen animal. Como vemos, tenemos primero las frutas y verduras. Estas frutas y verduras lo que nos recomiendan es que en lo posible deben ser crudas en su estado natural y se tienen que consumir con cáscara, ya que en la cáscara se encuentra el mayor contenido de vitaminas y de fibra, y preferiblemente 5 porciones diarias. Asimismo, es recomendable consumir frutas y verduras de temporada, ya que estas no tienen mucho costo, son más baratas y son de mejor calidad, o sea que se pueden encontrar fácilmente en el mercado y frescas, a diferencia de frutas que pues no son de su temporada. También tenemos los cereales. Preferiblemente, y se recomienda que los cereales sean cereales integrales, el arroz integral, al igual que el pan integral, la avena, también el trigo, entre otros, ¿no? También tenemos a las leguminosas, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, los payares, entre otras leguminosas. Preferiblemente lo que nos recomiendan es consumir los cereales junto y combinarlo con las leguminosas, ya que así se mejora la calidad de la proteína vegetal. Respecto a los alimentos de producto animal, esto debe ser controlado, no podemos exagerar su consumo y se recomienda que solamente ocupe un cuarto de todo el plato. Aquí encontramos pues el pescado, la carne de pollo, la carne de res y la carne de otros tipos de animales. También nos menciona que los derivados, ¿no? Entre los derivados tenemos la leche, el yogur, derivados de la leche, el queso, el yogur y la mantequilla. Preferiblemente estos deben ser descremados y, como ya lo mencioné, su consumo debe ser controlado. Debemos evitar el consumo de las grasas saturadas y del colesterol. Bueno, otra recomendación es que el plato tiene que ser variado toda la semana. No podemos consumir un mismo tipo de alimento toda la semana. Asimismo, tiene que ser adecuada según la región, según los gustos de cada persona y según la costumbre. Nosotros no podemos obligar a una persona a que coma un alimento que digamos ni siquiera lo conoce y que no se encuentra, que nunca lo había visto, ¿no?
Y tenemos por eso nuestra intervención tiene que ser de manera integral, siempre teniendo en cuenta las costumbres de la persona. Asimismo, es recomendable y se sugiere que se debe consumir solamente lo justo. Esto debe ser según las necesidades, las características de cada persona. De esta manera podríamos estar evitando que la persona pues empiece a ganar peso. Respecto a la jarra del buen tomar, esto es una guía que nos informa la importancia de consumir diariamente líquidos en nuestra dieta diaria. Podemos observar que el agua potable se encuentra en el primer nivel y como sabemos el agua es vida, así que esto es el agua potable siempre tiene que estar incluida en nuestra dieta y esto es preferiblemente de 6 a 8 vasos. Claramente no debemos olvidar que el agua potable pues tiene que ser hervida antes de consumir. También tenemos después del agua potable en el segundo nivel la leche semidescremada y descremada. También las bebidas de soya pero sin azúcar adicional. Estas se recomiendan que se tiene que consumir de 0 a 2 vasos. Eso quiere decir, si en nuestra dieta en nuestra dieta diaria no lo consumimos, pues sería mejor. También en el tercer nivel tenemos el café y el té, pero esto sin azúcar. Es recomendable de 0 a 4 tazas diarias. Respecto a las bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales, se recomienda de 0 a 2 vasos. En el nivel 5 encontramos los jugos de fruta, la leche entera, las bebidas alcohólicas y las bebidas deportivas muy comúnmente conocidas, ¿no? Y que se recomienda solamente de 0, si es posible, ¿no? Y de medio vaso diario. Y respecto a los refrescos y las aguas de sabor como las gaseosas que se encuentran en el nivel 6, lo que se recomienda es no se debe consumir en la dieta diaria, 0 vasos diarios. Ahora vamos a hablar sobre las consideraciones de la dieta de una persona que ya presenta obesidad grado 1 y sobrepeso. Como podemos observar en este gráfico, tenemos las raciones y qué alimentos se tienen que consumir diariamente. Lo que se recomienda es los lácteos y los derivados, como ya lo mencioné, estos tienen que ser desnatados en raciones de 2 a 4 veces al día. Respecto al pollo, al pescado, a los alimentos de origen animal, que contienen una muy fuerte cantidad de proteínas, pues estas se recomienda que se tienen que consumir en 2 raciones al día. Pero deben estas ser cocinadas no con mucha grasa y tampoco con mucha sal. Y lo que se puede hacer es cocinarlo al horno, a la plancha o al vapor. Respecto a los cereales, la persona que ya presenta exceso de peso debe consumir cereales, sí, pero no cereales refinados, como lo que son las galletas, los panes o los productos de repostería, ya que los cereales, al ser procesados, se convierten en granos, en cereales refinados, ¿no? Se le remueve el salvado de trigo y el germen de trigo, lo que se le disminuye la fibra, el hierro y otros alimentos y otros nutrientes que son saludables, que ellos no tienen un valor nutricional. Estos se tienen que consumir de 4 a 6 veces al día. Respecto a las legumbres como los frijoles o las lentejas, se recomiendan raciones de 2 veces por semana. Las verduras se recomienda el consumo de 2 a 3 veces al día y de 3 a 4 veces al día respectivamente.
Como ya lo mencioné, estas tienen que ser de manera cruda, no cocinarlo, y preferiblemente en su estado natural. Las frutas, pues no, es preferiblemente no consumirlas en jugo. Respecto a los aceites de oliva, respecto a los aceites, es preferible consumir aceites vegetales, aceites de canola, de maíz, de olivo, de soya, de girasol. También están las nueces, también las semillas y el aguacate. Y estos tienen que sustituir pues las grasas como la mantequilla, la manteca o la crema. Y se recomienda estos aceites vegetales de 3 a 5 veces diarias. Respecto a las raciones de los líquidos, específicamente del agua potable, pero hervida, se recomienda beber de 5 a 8 veces al día, de 1.5 a 2 litros diarios. También es recomendable los frutos secos. Y respecto a los embutidos, las carnes grasas, los dulces, los refrescos, las mantequillas, y por ejemplo los queques o las tortas, todos los productos de repostería se tienen que consumir ocasionalmente o moderadamente. Y para finalizar, los alimentos tóxicos, que son la cerveza, el vino o las drogas o otro tipo de sustancias tóxicas, lo que se recomienda pues es empezar a dejar, ¿no? Ya que esto provoca daños a nuestra salud. Claramente eso se tiene que empezar a dejar poco a poco y no así del día al día siguiente dejarlo. Y si la persona quiere consumir, solamente tiene que consumir ocasionalmente y moderadamente. Asimismo, también no olvidarnos de la actividad física diaria, y lo que se recomienda es más de 30 minutos diarios. Vamos a seguir con la actividad física y el ejercicio que tiene que seguir una persona, que también es el tratamiento. La definición, primero vamos a comenzar. La actividad física se define como cualquier movimiento corporal producido por los músculos que exige gasto de energía. Lo que no debemos hacer es confundir actividad física y ejercicio. El ejercicio es una variedad de actividad física planificada, estructurada y repetitiva, y se realiza con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más de sus componentes de la condición física. Existe un dato curioso que nos manifiesta que se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial, lo que ocasiona cerca de 3.2 millones de muertes en el mundo. Las personas que con exceso de peso, ya sea obesidad o sobrepeso, se recomienda que realicen ejercicios cardiovasculares en el que involucren varios grupos musculares. Por ejemplo, la persona puede correr y también puede caminar y también puede manejar bicicleta, nadar o utilizar maquinarias aeróbicas en el gym. Así que hay muchos ejercicios que la persona con exceso de peso pues puede realizar. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando una persona realiza actividad física? El ejercicio suministra oxígeno y nutrientes a los tejidos y ayuda a que el sistema cardiovascular funcione de manera más eficiente. Mejora el sistema cardíaco, mejora la salud cardíaca, la salud pulmonar, y también la persona que realiza ejercicio pues va a tener más energía para realizar todas sus actividades diarias. Lo que hace el ejercicio es aumentar el gasto calórico y lo que ocasiona es disminuir el exceso de grasa corporal, lo que reduce el peso. La persona con exceso de peso pues tiene que empezar a realizar los ejercicios de poco a poco, ya que se puede cansar, pero no debemos exigirlo. No debemos exigirle, ya que si la persona empieza de poco a poco, así se va a estar empezando a acostumbrar y se va a volver un poco más resistente.
Ahora vamos a hablar sobre las intervenciones conductuales y lo que es el tratamiento farmacológico. Respecto a las intervenciones conductuales, se recomienda que los pacientes obesos sean derivados a intervenciones conductuales intensivas, que se encuentran disponibles varias intervenciones psicoterapéuticas, lo que incluye entrevistas nutricionales, las terapias cognitivo-conductuales, la terapia dialéctica conductual y la psicoterapia interpersonal. Las intervenciones conductuales son mucho más efectivas cuando se combinan con la dieta y con el ejercicio. Respecto al tratamiento farmacológico, se puede usar medicamentos contra la obesidad cuando el índice de masa corporal se encuentra mayor o igual de 30. Eso quiere decir cuando se encuentra en obesidad. Y un índice de masa mayor o igual de 27, pero si la persona presenta comorbilidad. Los medicamentos se combinan con la dieta, ejercicio y las intervenciones conductuales. Los medicamentos que son aprobados por la FDA incluyen la fentermina, el orlistat, la lorcacerina, también tenemos la naltrexona y la fendimetracina. También existen otros tipos de medicamentos, pero el más utilizado es el orlistat. Y esto suele ser la primera opción. Esto se debe a su falta de efectos sistémicos debido a su absorción limitada. Las personas de alta respuesta generalmente pierden más de 5% del peso en los primeros meses. Todos esos medicamentos mencionados se utilizan para el control de peso a largo plazo. Pero, como ya lo dije, esto no viene a ser el tratamiento farmacológico, no viene a ser la primera opción, sino que el cambio de los estilos de vida, una dieta saludable, los ejercicios, pues vienen a ser la primera opción, ya que no llegan a producir efectos adversos a la salud. Y también, pues, el ejercicio físico y una dieta saludable, pues, mejoran más la salud. Ahora hablaremos sobre las complicaciones del sobrepeso y la obesidad. Como sabemos, el sobrepeso y la obesidad son alteraciones nutricionales más comunes y afectan a la mayoría de la población. Un índice de masa corporal elevado es un importante factor de riesgo que predispone a enfermedades no transmisibles. Una de las complicaciones que se puede producir por tener exceso de peso, pues está la diabetes mellitus. Primero hablaremos de qué es la insulina. La insulina es una hormona que es liberada por el páncreas como respuesta a la presencia de glucosa en la sangre. Lo que permite la insulina es que la glucosa penetre a las células para ser utilizada como fuente de energía. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que es caracterizada por el aumento de la concentración de la glucosa, del azúcar, en la sangre. Una de las razones para que se produzca este aumento de la concentración de la glucosa en la sangre es cuando las células de los músculos, que son los miocitos, la grasa, los lipocitos y el hígado, los hepatocitos, no responden muy bien a la insulina y no llegan a absorber la glucosa que se encuentra en la sangre fácilmente. Lo que a esto lo denominamos resistencia a la insulina. La insulina lo que hace es penetrar en las células para ser aprovechada convenientemente. Y lo que realiza también de paso es bajar la concentración de glucosa en la sangre. El hecho de aumentarse la resistencia a la insulina, la glucosa permanece en mayor concentración en la sangre, por lo que puede aparecer esta enfermedad. Los investigadores no entienden completamente qué causa la resistencia a la insulina, pero piensan que el exceso de peso, la falta de actividad física y los malos hábitos alimenticios son uno de los factores principales. Por eso, la obesidad y el sobrepeso son uno de los factores de riesgo más poderosos para que se produzca la diabetes mellitus tipo 2. La prevalencia de la diabetes es de 2.9 veces mayor para los hombres con sobrepeso, a diferencia de pacientes que no tienen sobrepeso y que se encuentran en la misma edad.
Los pacientes obesos tienen incrementados sus niveles de ácidos grasos libres, lo que puede interferir con la sensibilidad a la insulina en el músculo. El acúmulo de la grasa en el tejido intraabdominal lo que hace es drenar a la circulación llevando a concentraciones altas de ácidos grasos libres, los cuales son altamente sensibles a la lipólisis. Esta condición también lo que puede hacer es inhibir el metabolismo hepático en la insulina. Y de esta manera se podría también producir la resistencia a la insulina. Bueno, vamos a seguir con otro factor, con otra complicación que es la hipertensión arterial. La OMS define a la presión arterial que esta es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Se considera hipertensión arterial cuando la presión arterial se encuentra demasiado elevada. En el siguiente gráfico se puede observar los grados de la presión arterial. Tenemos, se puede decir que una persona se encuentra que su presión arterial se encuentra en los valores normales cuando la presión sistólica está de 80 a 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica se encuentra de 60 a 80 milímetros de mercurio. Como nos manifiesta la OMS, es hipertensión arterial cuando la presión se encuentra elevado, se encuentra más de los valores normales. Tenemos la hipertensión de grado 1, cuando la presión sistólica se encuentra de 140 a 159 y la diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio. También está la hipertensión grado 2, la presión sistólica de 60 a más y la diastólica de 100 a más milímetros de mercurio. El paciente con exceso de peso llega a tener mayor probabilidad de sufrir hipertensión arterial o de sufrirla en algún momento a mayor grado, a diferencia de las personas que tienen la misma edad y con un peso normal. La distribución de la grasa corporal parece tener un efecto muy importante sobre el factor de riesgo de la hipertensión arterial, esto en un 60 y un 70%. Y también nos manifiesta Rubio y Rivera en el 2017 que la grasa localizada en la mitad superior del cuerpo pues tiene mayor probabilidad de elevar la presión arterial que a diferencia de la grasa o localizada en la parte inferior. En el gráfico de abajo se puede observar un cuerpo androide y un cuerpo ginoide. Un cuerpo androide de manzana, también llamado cuerpo de manzana, y el cuerpo ginoide, también llamado cuerpo de pera. Bueno, estos se diferencian en que en el cuerpo androide la grasa se distribuye principalmente en la región intraabdominal, en el estómago y en el pecho. Y el cuerpo ginoide, pues la grasa se distribuye principalmente en las caderas, los muslos, y los glúteos. Y se puede evidenciar en el gráfico. También nos manifiesta que el incremento de 4.5 centímetros en la circunferencia de la cintura de un varón o de 2.5 centímetros en la mujer corresponde a un incremento de 1 milímetro de mercurio en la presión sistólica. O sea, el cuerpo androide tiene más probabilidad de sufrir hipertensión arterial a diferencia de un cuerpo ginoide. La hipertensión arterial está directamente relacionado con la obesidad o con el sobrepeso, ya que estudios nos manifiestan que si una persona ya es diagnosticada tempranamente con exceso de peso, digamos con sobrepeso, y empieza un tratamiento, empieza a tener una vida saludable, empieza a comer saludablemente, a hacer ejercicios y no ser sedentario y deja los hábitos tóxicos, pues empieza a reducir de peso. La persona, si tenía hipertensión arterial, también su peso va a empezar a bajar y llegar a estabilizarse. Por eso se dice que la hipertensión arterial y la sobrepeso o la obesidad están
muy relacionados. Bueno, otra de las complicaciones tenemos está presente la dislipidemia. La dislipidemia es una afección caracterizada por los niveles elevados de la concentración de partículas de grasa, que son los lípidos, en la sangre, en lo que esto es anormal. Las grasas, los triglicéridos, el colesterol total, el colesterol LDL, que es conocido como el colesterol malo, aumentan. Y también el colesterol HDL, pues comúnmente conocido como el colesterol bueno, pues disminuye sus concentraciones. Esto lo que causa pues es enfermedades cardiovasculares. La dislipidemia pasan desapercibidas, no presenta síntomas. Lo que una persona lo que hace es no se da cuenta de que presenta esta patología y pues lo deja pasar. La dislipidemia viene a ser un factor de riesgo para el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Este tipo de enfermedades, las cardiovasculares, vienen a ser una de las primeras causas de mortalidad en nuestro país, esto según el MINSA. También una de las complicaciones que puede producir el exceso de peso es el cáncer. Primero definiríamos qué es el cáncer. La OMS en el 2021 nos dice que es un término genérico que designa a un amplio grupo de enfermedades que puede afectar a cualquier parte de nuestro organismo. Y lo que es el cáncer es la multiplicación rápida de las células anormales, que se extienden más allá de sus límites habituales y lo que hace es invadir a las partes adyacentes del cuerpo y propagarse por todos los órganos. A una paciente mujer con exceso de peso, ya sea sobrepeso u obesidad, tiene mayor mortalidad debido al cáncer de la vesícula, al cáncer de mama, al cáncer de útero, es el cervix o del endometrio, y también a los cáncer de ovario. Respecto al cáncer de mama, esto está asociada solamente en mujeres posmenopáusicas que son obesas. Respecto a los pacientes varones, pues tienen una mayor probabilidad de mortalidad por cáncer rectal o cáncer de próstata, a diferencia de hombres que no son obesos, que tienen un peso normal. Otro de los problemas, otra de las complicaciones son las artrosis y que la persona también llega a presentar dolor de espalda. El exceso de peso llega a ejercer un mecanismo negativo sobre las articulaciones. Lo que provoca es la degradación del cartílago auricular. Esto afecta principalmente a las articulaciones que soportan el peso corporal de las personas, principalmente a las rodillas, a la cadera, a la columna vertebral y especialmente a la columna lumbar, ya que tiene que soportar el exceso de peso que tiene la paciente o el paciente. También tenemos otra complicación, pero no es muy conocida, bueno, no es muy tratada, son los problemas relacionados con la salud mental, esto especialmente en niños o en jóvenes. Muchas veces hemos visto que un niño, el hecho de tener obesidad o sobrepeso, pues sus compañeros lo llegan a catalogar con distintos sobrenombres que son muy ofensivos. Sin embargo, ellos no se ponen a pensar lo que está causando, lo que están provocando con el hecho de ponerle sobrenombres. Lo que a consecuencia, pues el menor que es afectado con el sobrepeso, pues llega a tener una baja autoestima y también hasta llegar a la depresión. Y bueno, lo más triste podría ser que el niño pues llegue a presentar, digamos, el hecho de presentar depresión, pues puede provocarse un suicidio hasta la muerte, ¿no? Por eso el personal de salud hemos dicho que la intervención, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, y acá los psicólogos juegan un papel muy importante para hacerles entender que estos problemas pues se puede disminuir con el tratamiento, con un tratamiento adecuado, y darles ánimos, ¿no? Y también tratar esos problemas de baja autoestima y de depresión para que la persona tenga más ánimos de seguir con su tratamiento.
Por eso el sobrepeso y la obesidad ya son un problema de salud pública. Los casos en nuestro país aumentan día a día las cifras. Bueno, la salud es el regalo más grande que nos da la vida, y es por eso que debemos cuidarla y protegerla. Ahora tocaremos sobre la promoción y la prevención, que es lo más importante para nosotros como futuros profesionales de enfermería, ¿no? Ya que la promoción y prevención va a estar en todos los niveles de atención, tanto en el establecimiento de salud de primer, de segundo y de tercer nivel. Es por ello que comenzaremos con la promoción. Primero iniciaremos definiendo qué es la promoción. Según los lineamientos de política de promoción en salud dadas en el 2005, nos dice que la promoción es un proceso que busca desarrollar habilidades personales y generar los mecanismos administrativos, organizacionales y políticos, es decir, que fomenten que la propia persona tome el control de su propia salud. Y al tener el propio control de su propia salud, ella misma va a mejorar, es decir, el autocuidado. Ahora, también busca lograr un estado de bienestar tanto físico, mental y social, en el que el individuo, la familia y la comunidad tengan posibilidades de identificar, lograr, satisfacer y poder cambiar su entorno y mejorar su calidad de vida. Ahora, la Organización Mundial de la Salud también define a la promoción de la salud como un proceso mediante el cual los individuos y la comunidad están en condiciones de ejercer su propio control sobre su propia salud, y esto a su vez mejorar la calidad y de vida de la persona. Ahora, ¿qué actividades nosotros vamos a realizar en promoción de la salud? Bueno, como futuros profesionales de la salud hemos visto que la obesidad y el sobrepeso es un grave problema de salud pública que tenemos acá en nuestro país. Es por ello que ahora planteamos algunas de las intervenciones en este caso de promoción de la salud, para que la persona o la familia y la comunidad tome control de esto. Por ejemplo, debemos promocionar la actividad física en toda la población, tanto en el individuo, en la familia y en la comunidad. Esto para mejorar su calidad de vida. Como ya lo explicaba mi colega, la actividad física ayuda mucho a que la sobrepeso y obesidad se detenga. Ahora, la promoción de kioscos y comedores. En el 2015, la directiva sanitaria, que fue lanzada por una resolución ministerial de MINSA, menciona que debemos promover kioscos y comedores escolares saludables en las instituciones educativas a nivel nacional. No, por ejemplo, más que nada en las escuelas públicas que van dirigidamente al Estado. Esto con el objetivo de prevenir la obesidad infantil. Se ha visto que la obesidad infantil en esos tiempos era totalmente alta, las tasas eran totalmente altas, por ello que se lanza esta promoción, ¿no? Ahora, también debemos mejorar el entorno con respecto a la nutrición, tanto en los establecimientos escolares, ¿no? Ahora, aquí, como dijo mi colega, se tiene que trabajar de una manera multidisciplinaria, tanto psicólogos, profesores, los padres de familia y los demás. También debemos promover una educación sanitaria, es decir, educación para la salud. Como hemos visto, uno de los factores es la baja nivel educativo que tiene nuestra población. Entonces, al realizar una educación sanitaria, nosotros podemos informarle, dar a conocer muchos puntos que la población debe conocer y que para que tome su propio control de su propia salud. También debemos implementar políticas públicas, ya que tenemos uno de los cargos de abogacía, entonces nosotros vamos a fomentar con el fin de que de mejorar nuestra propia comunidad. Luego también debemos promover alimentos saludables, como por ejemplo explicarle el plato del buen comer y la jarra del buen tomar, como ya lo explicó mi compañera, y que cada uno de ellos qué contiene y qué aporte nutritivo está dando a la población. También debemos realizar la comunicación para la salud, ¿no? Para que la población pueda promover y no tener esa idea errónea de la alimentación. Y esto con el objetivo de que mejora la calidad de vida, que es lo que queremos como profesionales de enfermería. Bueno, luego de ahí ¿qué vamos a hacer en la prevención? Bueno, primero vamos a definir un poco qué es la prevención. La prevención, según en este caso la Organización Mundial de la Salud, define la prevención como medidas destinadas no solamente a prevenir,
la aparición de algunas patologías o enfermedades, sino también a reducir los factores que hemos visto al inicio de la exposición, sino que también va a ayudar a que el avance de la enfermedad no deteriore tanto la calidad de vida del paciente. Es por ello que nosotros vamos a realizar diferentes actividades de prevención. Pero también, según en este caso el diccionario epidemiológico, nos dice que la prevención es una acción que está destinada a erradicar, eliminar, disminuir el impacto de las enfermedades y tal vez llevar a complicaciones más que afecten más la salud del paciente. Es por ello que nosotros en nuestro país tenemos como subdivisiones de prevención de la salud. Por ejemplo, está la prevención primaria. Esta nos va a llevar también a la prevención secundaria y finalmente tenemos la prevención terciaria, ¿no? Que vamos a dividirlo según el MINSA acá en nuestro país. Vamos a empezar primero con la prevención primaria. ¿Qué actividades vamos a realizar aquí? Pues, por ejemplo, vamos a promover hábitos y estilos de vida que tenemos que enseñar al paciente, ¿no? Por ejemplo, como mi colega lo mencionaba, algunos pacientes tienen el efecto rebote, ¿no? Y eso es porque muchos de ellos, el profesional de enfermería o el profesional sanitario que tiene que trabajar de manera multidisciplinaria, no está atento. Por ejemplo, una vez que el paciente llega, nosotros le atendemos, lo hacemos y el paciente tiene una vida normal, pero va a volver a hacer porque no le hemos indicado a nuestro paciente. Entonces, es por ello que tenemos que tomar este punto en claro. Ahora, el siguiente es brindar educación en nutrición y ejercicio, ¿no? ¿Qué alimentos debe tener? ¿Qué alimentos no debe consumir? ¿Y qué alimentos debe dejar? ¿Y qué actividades debe promover según el grupo etario que este paciente tenga? Por ejemplo, a una persona adulta mayor no le puedes hacer ejercicios que sean totalmente, por decirlo así, fuertes, ¿no? Pero tenemos que ver qué ejercicios, puesto que, como sabemos, el paciente adulto mayor tiene diferentes problemas geriátricos. Es por ello que nosotros también debemos ver ese punto. También debemos promover el consumo de alimentos saludables, como por ejemplo el consumo de agua, como ya le explicó, de 5 a 6 vasos al día. También adecuar también individualmente en la ingesta según la etapa de vida de la persona, por ejemplo, del niño, del infante, también hablarle de la mujer embarazada, de la persona adulta mayor. Entonces, ver y explicar y enseñar y en este caso sensibilizar a la persona. También debemos respetar el apetito y no forzar, porque como decía mi colega, una persona que no le gusta el alimento obviamente que nunca lo va a comer, sino también tenemos que buscar medidas de cómo implementar ese alimento que tiene, por ejemplo, hierro, vitamina A, vitamina C en la persona, ¿no? Para que ésta pueda tener una mejor salud. También debemos consumir o reducir el consumo en este caso, alimentos que no tengan valor nutricional. También debemos desaconsejar el consumo de sustancias nocivas que afectan a la salud. Esto puede, ya que como sabemos, el alcohol es un problema socialmente acá en nuestro país y en diferentes países tercermundistas. Ahora, eso sería en prevención primaria. Ahora, ¿qué vamos a hacer en prevención secundaria? Aquí básicamente se da la prevención secundaria en la realización del diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado y el retratamiento que nuestro paciente pueda tener. Ahora, ¿en qué consiste esto? Pues, por ejemplo, al realizar la realización de un diagnóstico precoz, no solamente, al igual que las inmunizaciones, hacer campañas que puedan prevenir a que las personas tengan este tipo de problema, este tipo de patología. Y ahora, también debemos realizar un tamizaje de obesidad mediante tanto el índice, no solamente, por ejemplo, el índice masa corporal, perímetro cintura, sino otros, como hemos visto, los diagnósticos complementarios. Esto con la finalidad de mejorar la calidad de vida. Pero también, por ejemplo, llega al establecimiento de salud un paciente y llega por otra patología, pero no vamos a desaprovechar el momento y también tratar de valorar de manera integral. Y también debemos realizar un monitoreo constante, puesto que puede existir el efecto rebote y eso es lo que no queremos en nuestro paciente. También realizar campañas de tamizaje en nuestra comunidad. No, si trabajamos en primer nivel de atención y mucho más en eso, en ese nivel que ayuda a la prevención, promoción de la salud, ¿no? Y finalmente vamos a hablar sobre la prevención terciaria. Bueno, la prevención terciaria también vamos a ver algunas actividades que nosotros como futuros profesionales de enfermería vamos a realizar en diferentes instituciones donde nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, vamos a evitar que el paciente consuma
contenidos o alimentos calóricos, azúcar, grasas, y reemplazar, como ya lo dijo mi colega, reemplazar, por ejemplo, las grasas como la mantequilla, la manteca, con grasas naturales, ¿no? Por ejemplo, aceite de girasol, la palta, entonces que tengan valor nutritivo y que ayuden al paciente a que pueda mejorar su salud. También debemos restringir productos altos en calorías, ¿no? Por ejemplo, como decía mi colega, no se puede consumir diariamente jugos, diariamente gaseosas, no, sino que lo que vamos a hacer es enseñar qué tanto suministro necesita el cuerpo y cuánto aporte calórico tiene cada uno de los alimentos que necesita el cuerpo. También debemos restringir tanto la disponibilidad de bebidas azucaradas y tratar de limitar el consumo de azúcar, ¿no? Y que tengan buen efecto para el organismo. También debemos aumentar el consumo de frutas y verduras. Ahora, es importante que nosotros enseñemos a nuestro paciente o a nuestra comunidad, si estamos trabajando en primer nivel de atención, el fomento de los biohuertos, así como, por ejemplo, consumir o sembrar o enseñar o promover a que estas personas puedan tener su propio biohuerto, ¿no? Y de ahí mismo consumir. Y siempre tener en cuenta que al consumir todo alimento debemos tener la higiene correcta. Ahora, también así como en este caso el aumento de legumbres, cereales, de frutos secos, que van a ayudar también que tengan un aporte nutricional o vitaminas que ayuden a la salud. También nos recomienda hacer actividad física, ¿no? De acuerdo a las etapas de vida de la persona. Por ejemplo, puede ser 60 minutos diarios en los jóvenes y 150 semanales en los adultos, tanto adultos mayores. Ahora, esto también puede generar un poco de confusión. Cuando nosotros nos referimos a actividad física, nos referimos, por ejemplo, a ir al gimnasio, correr, no, sino hay otras actividades físicas que nosotros normalmente podemos hacer en casa, como subir las escaleras, dar una caminata al parque. Entonces, otras actividades físicas que no necesariamente generen un esfuerzo tan fuerte en el organismo, sino que también algo reducido, y eso va a depender mucho del grupo etario que estamos tratando. Y finalmente restringir a sus bebidas azucaradas, gaseosas, no necesariamente restringir totalmente, no tomo azúcares o frutas, gaseosas, jugos y otros, sino que vamos a medir el consumo de esto, no podemos tomar una vez al mes o 2 veces en este caso al año, ¿no? O 3 o 4, dependiendo mucho del efecto que esta puede consumir y explicándole bien al paciente, ¿no? Bueno, vamos a terminar con una frase que dice: tu mala alimentación de hoy serán tus problemas de mañana. Bueno, finalmente agradecemos a la doctora Ruth Iparraguirre Porras por la enseñanza brindada y espero que esta ponencia haya sido de gran ayuda y beneficio para toda nuestra facultad. Y finalmente damos las gracias diciendo: nuestra comida debería ser nuestra medicina y nuestra medicina debería ser nuestra comida. Eso sería todo. Muchas gracias.